Hola, buenos días. Estamos en la recta final, a 8 días de estar celebrando la Navidad. Hay algo muy bonito siempre por esta época y aparte de compartir en familia, las lucecitas y bueno, todo, digamos así, el ambiente navideño secular y es recordar el camino de Jesucristo, ¿no? Cómo llegó a nosotros, el momento histórico, y no solamente como un acontecimiento, sino como la única manera de nosotros vivir, ¿no? Que es en Jesús. Lo hemos hablado las semanas pasadas. Dios tiene un plan único para la salvación de todas las personas y lo ha dado a conocer desde el principio de los tiempos, como lo veíamos. Pero para que ese plan de Dios tenga resultado en la vida de una persona, pues deben suceder 3 cosas básicamente. 3 cosas deben suceder para que el plan de Dios tenga resultados en la vida de una persona. El primero es como demasiado obvio. Las personas tienen que conocer el plan de salvación. Las personas tienen que conocer el mensaje del Evangelio, porque es solamente en el mensaje del Evangelio o a través del mensaje del Evangelio es que conocemos el plan de Dios y es que podemos aplicar los 2 pasos que siguen. Entonces, una vez una persona escuche el mensaje del Evangelio, y quiero una vez hacer el recorderis, ¿no? Si las personas no escuchan el mensaje del Evangelio, no tienen ninguna oportunidad de salvación. Pero es que asisten a la iglesia, sí. Si en la iglesia no se predica el mensaje del Evangelio, no tienen oportunidad de salvación. Lo que hemos hablado en otro momento, muchas iglesias predican: tú puedes, Dios te tiene en victoria, eres de bendición en bendición, y bueno, una cantidad de mensajes motivacionales muy lindos, muy emocionales, que tocan el corazón, pero que no dan la vida eterna a las personas. Si nosotros, de igual manera, nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, les decimos: oye, voy a orar por ti para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude con tu hijo, para tu relación de pareja, para que te vaya bien en el trabajo. Está bien, es muy bonito, a la gente le gusta que uno ore por ellos, pero eso de ninguna manera les da oportunidad de salvación. El que yo les comparta un versículo bíblico de mi devocional diario es algo muy bonito y es lindo compartir la palabra de Dios, pero eso no les da oportunidad de salvación porque necesitan escuchar el mensaje del Evangelio puntualmente. Una vez escuchan el mensaje del Evangelio, con eso los animo para que estemos predicando el mensaje del Evangelio, y más en esta temporada que la gente está como con cierta disposición, que anunciemos el mensaje del Evangelio. Una vez lo escuchan, la persona tiene que responder con 2 cosas al mensaje del Evangelio: con arrepentimiento de sus pecados y con fe en el plan de Dios, con fe en el plan de salvación. Esto nosotros lo vemos muy claro a lo largo del Nuevo Testamento, empezando por el mismo Jesucristo, desde Juan el Bautista, pero pongámosle que en Jesucristo, luego Pedro y luego Pablo, ellos dicen de una manera muy clara: la persona necesita arrepentirse y depositar su fe en Jesús. Quiero que leamos Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué hacía Jesucristo? Predicando el Evangelio del reino de Dios. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No decir cualquier cosa, hay que predicar el Evangelio. Y dentro de esa predicación, ¿qué había? Versículo 15, dentro de la predicación del Evangelio decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas en cada ser humano: arrepentimiento de sus pecados y creer en el Evangelio. Jesucristo, el Mesías, el precio de Dios dado
por la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo muerto en la cruz, Jesucristo resucitado. Vemos a Jesús entonces predicando el Evangelio, anunciándolo, y ese Evangelio consiste en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Vemos a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por el versículo 37, cuando le preguntan: ¿y entonces qué haremos para la salvación? Después de que les predique el Evangelio, él les dice: arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese bautícese es el equivalente a depositar nuestra fe, nuestra confianza en el plan de salvación de Dios, en Jesucristo. Está diciendo lo mismo: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pablo, en Hechos 20, versículo 20-21, dice lo mismo, lo parafraseo: yo no perdí ninguna oportunidad, sino que todas las veces que pude estuve predicando el arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesucristo para salvación. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice Hechos 20:20. Entonces, es necesario y es requisito para que una persona se acerque a Dios que haya un arrepentimiento genuino. Y lo vemos en la historia de la Navidad, que por estos días estamos muy presentes en nuestras mentes. Dios, y lo leíamos la semana pasada y Rodrigo lo recordaba hoy, Dios anunció el mensaje del Evangelio a José y a María, ¿cierto? Les dice: bueno, es el tiempo, se ha cumplido, viene el Mesías prometido en toda la historia, va a nacer, es el momento. Pero antes de eso, cuando leemos el pasaje, antes de eso, el mismo ángel Gabriel le ha anunciado a Zacarías y a Elizabeth, su esposa, de la venida de otro milagro, y es Juan el Bautista. Y dice: Juan el Bautista es el que va a preparar el terreno, va a preparar el camino para la venida del Mesías. No puede venir el Mesías sin antes haber venido el que va a preparar el terreno. Y cuando llega Juan, quiero que leamos ahí en Lucas 1, cuál era el ministerio, el encargo que Dios le hace a Juan el Bautista. Lucas 1, versículo 16 y 17. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, delante de Dios, o sea Jesucristo, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, Dios le da el encargo de preparar los corazones de la gente. Y mire que las palabras que utiliza son bien interesantes, ¿no? Viene el Salvador, la esperanza, la luz del mundo. Y Dios dice: alguien tiene que preparar el terreno para la venida del Mesías Salvador. Y entonces el pasaje nos dice: ¿qué va a hacer Juan el Bautista? Hacer que muchos de los hijos de Israel póngale cuidado a esta palabra, se conviertan a Cristo, se conviertan a Dios. ¿Qué más tiene que hacer? Hacer volver el corazón de los padres a los hijos, hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, preparar para Cristo un pueblo bien dispuesto. La palabra que se traduce allí como conviertan es la misma palabra que se traduce allí como volver, que se conviertan a Dios y que se vuelvan sus corazones, sus padres a sus hijos, y los rebeldes a una prudencia, justicia. Entonces, cuando hablamos de volver el corazón, no es como de regresar, ¿sí? No es como, implica una conversión, implica un cambio. El corazón, la vida de las personas en la misión de Juan el Bautista y de todo aquel que quiera acercarse a Dios, tiene que producirse un cambio, una vuelta. Si ese volver no es de regreso, sino de haga un cambio en su manera de vida. ¿Qué es lo que tiene que volver? El corazón.
Y cuando habla de corazón, no es un cambio tipo remordimiento, que emocionalmente me duelo solamente y no pasa nada. Cuando habla de corazón, habla de el corazón en la Biblia, la palabra que usa es el centro de control del ser humano. Es decir, tal vez más preciso pudiéramos decir nosotros, el alma, ¿no? Que incluye el intelecto, ¿cierto? La mente, las emociones y la voluntad, la toma de decisiones, el que controla. ¿Qué hay que cambiar? El centro de control debe cambiar en la vida de las personas. La gente debe estar preparada, dispuesta. Cuando una persona se acerca a Dios, nosotros ya esto lo entendemos, Dios es santo, puro, perfecto. Dios se debe amoldar a la vida de nosotros, Dios debe acomodarse a nuestro estilo de vida, Dios debe adaptarse a los tiempos cambiantes. Nosotros somos los que nos ajustamos a Dios, y por eso toda persona que quiera acercarse a Dios debe cambiar. Para muchos esto les suena feo porque dicen, no, yo estoy muy bien con mi vida, yo no quiero cambiar. ¿Y para qué quiero cambiar? Si disfruto lo que hago, vivo feliz. Pero es la verdad de Dios, usted no puede acercarse a Dios a menos de que cambie. Y Jesucristo lo dice de una manera muy, muy cruda en Juan 3, cuando le dice a Nicodemo, vea, si usted no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Usted como está, la persona que usted es, no sirve para el reino de los cielos. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un cambio tan completo que usted sea una nueva persona, que usted sea diferente. Eso es lo que Jesucristo dice allí en Juan 3. Entonces, nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos que cambiar. Ahora bien, alguna persona puede decir, pero yo ya cambié. Puede que recién uno se acerca al Señor, despierta a muchas cosas y da pasos y cambia, pero se adapta y se acomoda nuevamente. Y lo que hablamos, acomoda a Dios a mi estilo de vida. Entonces, por ejemplo, en la cabeza de muchas personas, hoy estamos jugando la final del mundial. Estamos jugando, digo, como si Colombia estuviera allí, ¿no? Hoy se está jugando la final del mundial a esta hora, justamente en este momento. Y para muchas personas justifican como que no, pero es que estamos en el mundial, pues Dios entiende que estamos en el mundial, entonces el hecho de que yo no vaya a la iglesia, pues no pasa nada tampoco, ¿sí? Voy en 8 días y ya. O sea, Dios se adapta a mi estilo de vida en la sociedad actual, donde los deportes son casi una religión para muchas personas y la gente vive y muere es por el deporte. Entonces, Dios se debe adaptar a mi estilo de vida. Mi estilo de vida gira en torno a, por esta temporada, el fútbol tiene una prioridad. Entonces, Dios pasa a un segundo plano, por poner el ejemplo del fútbol. Pero eso sucede en la vida de los cristianos. Asumen, y lo digo con estas palabras porque así lo he escuchado, las cosas de Dios deben ajustarse a nuestra realidad actual. Es que yo trabajo, es que yo soy padre de familia, soy madre de familia, soy madre cabeza de hogar, tengo 3 hijos, tengo una empresa y aparte de eso. Entonces, las cosas de Dios deben adaptarse a mi ritmo de vida agitado o lo que sea. Empezando por ahí, la gente habla de las cosas de Dios, como si pertenecer a una iglesia fuera una cosa de Dios, como si congregarme con mis hermanos fuera una cosa de Dios, como si orar o estudiar las escrituras o el obedecer la palabra de Dios fuera una cosa de Dios. Lo estamos viendo en este momento. Para yo acercarme a Dios tiene que haber un cambio en mi vida, y ese cambio es que
Las cosas de Dios no son cosas de Dios. Yo ahora soy de Dios. Vivo para Dios. Y toda mi vida gira en torno a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo esté reunido con mis hermanos el día del Señor, adorándole, estudiando su palabra, animándonos los unos a los otros, tocando nuestro corazón para ver cómo aplico las verdades de Dios a nuestra vida, etc. Por encima de cualquier cosa, de que tengo sueño, de que está lloviendo muy duro, de que estoy en la final del mundial y juega Colombia, si fuera del caso, eso no es prioritario de ninguna manera. Dios no cambia su opinión basado en las circunstancias nuestras. Una vez más, Dios no se adapta a nosotros. Dios tiene un plan perfecto desde el comienzo, tiene propósitos trazados perfectos desde el comienzo, y nosotros somos los que tenemos que ajustarnos al plan, a los propósitos de Dios, al camino de Dios. Muchas veces lo hemos entendido diferente. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Si miramos Mateo 3, versículo 1 al 3, ya cuando creció Juan, ¿cierto? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, póngale cuidado al mensaje que daba Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego cita al profeta que declaraba lo que había sucedido. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenemos que caminar con sendas derechas para acercarnos a Dios. No es un llamado a vivir una vida religiosa donde tomo a Dios a medias, donde parcialmente digo, yo sí esto, pero esto otro no se adapta a mi vida, entonces lo descarto. No es viable. El mensaje es muy claro. Hay un prerequisito para que nos podamos acercar a Dios. ¿Cuál es? Arrepentimiento, del griego metanoia. Cambio en su manera de pensar, cambio en su manera de actuar, cambio en su manera de vivir. Arrepentimiento, cambio. Si no hay cambio, no hay cercanía a Dios. Venía Jesucristo, venía el Rey a gobernar, el reino de los cielos se ha acercado. Cambie. Usted no puede seguir gobernando su vida. Eso es lo que nos está diciendo. Viene el Rey de reyes y Señor de señores. Entra el Rey en su pollino de asna, triunfador. Hosana, Hosana, le decía a la gente cuando entra el Rey de reyes. Y si el Rey ha de gobernar en nuestras vidas, si hemos de confesarlo nuestro Señor, tiene que haber un cambio y no podemos seguir gobernando nosotros. Ya no puedes tú seguir disponiendo de tu tiempo. Hoy domingo mejor me quedo a ver el partido, hoy domingo mejor me voy de paseo. No hay tal opción, porque la palabra es muy clara en 1 Corintios 6, 19 y 20 cuando dice: habéis sido comprados por precio y no sois vuestros. Yo ya no me pertenezco. Eso implica un cambio radical en la vida nuestra, en la manera como percibimos el mundo y las circunstancias de nuestra sociedad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Muchos malinterpretan el arrepentimiento porque culturalmente se diluyó la palabra arrepentimiento. Y entonces arrepentimiento para muchos es más me doy 3 golpes de pecho, intelectualmente digo, hijo madre, la embarré. Y ya, eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Dentro de la religión, las diferentes religiones, el arrepentimiento está asociado al cumplimiento de un rito, al cumplimiento de una ceremonia, de un sacrificio. Entonces se ha disminuido al tiempo de hoy en
en que mi arrepentimiento es: vaya, reza 3 Padre Nuestro y 3 Ave Marías y listo. Y entonces de ahí el dicho muy común, muy popular: el que peca y reza. Entonces es como: bueno, yo pequé, pero bueno, yo recé, ya, listo, estamos amados, no pasó nada. Y mañana pues peco y vuelvo y rezo y vuelvo y quedo en ceros. Entonces yo lo único que tengo que hacer para mantener el puntaje, el marcador en ceros, es: cuando peco, pues rezo, cumplo con mi sacrificio ritual, de acuerdo a mi creencia, y listo, el marcador en ceros. Pero cuando vamos a la palabra arrepentimiento, no me dice nada de marcador en ceros, sino me dice cambio de vida. Entonces ahí empieza uno: pero espere, el arrepentimiento que la gente tiene en mente es muy diferente al arrepentimiento que enseña Dios en su palabra. Entonces, si yo me he de arrepentir, si vamos a ser consecuentes con el mensaje de Dios, con la predicación de Juan el Bautista, que sigue siendo hoy requisito para que cualquier persona se acerque a Dios, tenemos que entender que un genuino arrepentimiento incluye algunas cosas que quiero que veamos. Salmo 51, busquemos el Salmo 51, es un ejemplo muy bonito de arrepentimiento, porque este salmo lo escribe David después de que vuelve su corazón a Dios. David peca con Betsabé, ¿cierto? Comete adulterio y después de eso mata al esposo de Betsabé para encubrir su falta. Y en ese tiempo el corazón de David se endurece y se aleja de Dios porque no reconocía su pecado. Pero cuando es confrontado por su hermano, por el profeta Natán, no hermano en sangre, digo hermano en fe, David reconoce, se da cuenta, sus ojos son abiertos y cae de rodillas y se arrepiente. Y este Salmo 51 lo escribe como señal de este arrepentimiento, este proceso que vivió para volver con el Señor. Y entonces vemos en el versículo 3 y 4 un aspecto definitivo cuando una persona está arrepentida, y es reconocimiento del pecado. Versículo 3 y 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cómo puede una persona reconocer su pecado? Tiene que conocer qué es pecado. Y eso es por medio de la palabra de Dios. Lo dice el libro de Romanos claritico: la ley vino para que el pecado se conociera, para exponer lo que es pecado. Hay un problema muy grave con esto, y es que la gente en general y dentro de la iglesia cristiana inclusive, para muchos pecar es: ¿cuáles son los pecados? No matar, no robar, no mentir. ¿Qué otros pecados hay? ¿Sí ven? Miren, nos quedamos cortos de pecados, y entonces el cristiano vive en pecado y no reconoce, no acepta decir: caramba, yo estoy en pecado. Para reconocer el pecado tiene que haber ido a la palabra de Dios y darse cuenta de qué es pecado. Miren lo que dice, me encanta como lo dice David. David pecó contra Betsabé, siendo mujer casada, la mandó traer, tuvo relaciones sexuales con ella, pues ella: estoy delante del rey, ¿qué le digo? Que no, me manda a matar. O sea, abusó de ella, mató a su esposo, pecó contra otras personas. Pero lo que David dice es: contra ti solo he pecado, te ofendí a ti, Señor. No es lo que Betsabé, no es lo que Urías, no es lo que la sociedad considera como algo malo o pecaminoso. Lo que nos está enseñando es lo que Dios dice que es pecado. Eso es lo que es pecado. Si Dios dice, que es un tema muy de moda,
que los homosexuales, o que ser homosexual la conducta homosexual es pecado, entonces ¿será pecado o no es pecado? Es pecado. El borracho, el emborracharse, ¿es pecado? Pero es que yo soy borrachito social, solamente me tomo borracho el 24, porque estoy en la familia, entonces, porque al 31 la familia lleva una orquesta y cómo no. ¿Sí? Entonces, socialmente emborracharme no tiene mucho problema. Entonces emborrachémonos. No, Dios dice que es pecado y por lo tanto es pecado. No es porque la sociedad lo apruebe o porque yo me sienta bien al hacerlo. La fornicación produce placer al que fornica. Pero Dios dice, oye, la relación sexual está para el marco del matrimonio, no antes. Y entonces no porque yo me sienta bien, porque me sienta agradable, entonces es bueno. No, pecado es porque Dios lo dice. Yo necesito reconocer la palabra de Dios. No mentir, ¿es pecado? Sí, mire, sí cayeron. ¿Mentir es pecado? Mentir es pecado. La palabra dice, no os mintáis los unos a los otros. Honrar a Dios con los bienes, dar a Dios diezmos, ofrendas. Dios nos manda a hacerlo. No hacerlo claramente es un pecado. Congregarnos en la iglesia, ¿es pecado? Algunos dirán, no, ¿qué va a ser pecado? Dios dice no congregarnos. Si yo no me congrego, si no me reúno con mis hermanos en las reuniones familiares, ¿es pecado? Muchos pueden decir, no, porque yo hago mi devocional y estoy bien con Dios. Dios manda a que nos congreguemos con nuestros hermanos. Es muy específico en muchos pasajes del Nuevo Testamento, la era de la iglesia desarrollada, donde dice, ustedes son miembros de un cuerpo, de una iglesia local y necesitan estar juntos los unos con los otros, apoyarse en oración, en palabras, en exhortación, adorar juntos, estudiar juntos la palabra, congregarse, habitar juntos, tener esa coinonía, comunión, común unión, estar reunidos. La palabra de Dios lo manda. Y si yo no lo hago, es muy sencillo, estoy en pecado. Lo que pasa es que uno dice, es que yo no mato a nadie. Matar a alguien, no congregarme, pues la diferencia es muy grande. Yo no mato a nadie, yo no estoy pecando. Es que el pecado no radica en si yo mato a alguien o no mato a alguien. Pecado es todo acto de desobediencia a la palabra de Dios. Y si Dios dice congréguese y yo no me congrego, estoy en pecado, así de sencillo. Ay, pero es que era la final y Colombia jugaba. Pecado. Por eso la palabra dice, no endurezcáis vuestro corazón. Pilas y escucha la palabra, que no se endurezca tu corazón. Que no me da nada, que yo no justifico, ya, pues no pasa nada. Habrá ocasiones en que voy a faltar porque viajé, pero poner la prioridad, o porque estoy enfermo, de que no, porque me dio pereza hoy. Un arrepentimiento genuino entonces implica un reconocimiento de pecados. Señor, ¿qué dice que yo debo hacer? Conocer qué dice Dios que no debo hacer. Lo explico. Dios dice, no hagas esto, no debo hacerlo. Dios dice, haz esto, debo hacerlo. Si desobedezco a Dios por acción o por omisión, estoy en pecado. Debo reconocerlo. Y ese es un paso absolutamente indispensable, que muchos cristianos hoy viven en pecado porque sencillamente justifican su pecado y dicen, no, eso no debe ser pecado. Entonces,
Si Dios lo dice, así es entonces. ¿Qué más debe haber en un arrepentimiento genuino? Quebrantamiento por el pecado. Vamos al versículo 17, ahí del Salmo 51. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere que aparte de que haya un entendimiento, caramba, yo estoy en desobediencia a Dios, que haya un dolor de mi espíritu. Con la palabra que dice allí espíritu quebrantado, tenemos que entenderla literal. Quebrantado es como que yo agarre un jarrón y lo tire al piso y lo rompa, roto, hecho pedazos, partido. ¿Cómo debe estar mi corazón? ¿Cómo debe estar mi vida frente al pecado? Roto, hecho pedazos. Me duele, Señor, haberte fallado. Me duele haber actuado de esta manera. Me duele haber sido insensible y duro de corazón y no haber hecho lo que tenía que haber hecho. Genuino dolor. Entonces uno tiene que mirarse y decir: caramba, mi corazón genuinamente experimenta ese dolor, ese quebranto cuando le fallo a Dios. Una vez más, el problema es el corazón endurecido. Entonces justifico: no, pero si no es nada tan grave. Pero es que ¿cómo no va a ser grave desobedecer a Dios? Una vez más, nuestra mente equivocada dice: pues es que yo no estoy matando a nadie, no es tan grave. El pecado no está en matar, sino en desobedecer. Si la desobediencia, a mi criterio, no lastima a nadie, no pasa nada. A Dios lo ofende de igual manera, porque estamos desobedeciendo a Dios por acción o por omisión. Entonces debemos dolernos con la mentirilla, con la oportunidad perdida para evangelizar. Un corazón verdaderamente dolido delante de Dios, que entiende que cada palabra de Dios es perfecta, es soberano Dios, es verdadera, que cada una de las letras que nosotros leemos en la Biblia fueron minuciosamente pensadas por Dios, para que nosotros lleguemos y digamos: esto no, o esto sí. ¿Puede un cristiano tomar algunas cosas de la palabra de Dios y otras no? ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice: sí, sí, yo te amo, yo te acepto, pero esto no, y esto no, y esto no? Y habla de cosas que son características fundamentales de su ser. Uno se siente rechazado. Uno dice: espere, me está diciendo que me acepta, pero no hay aceptación. Entonces yo no puedo decir que creo en Dios, que creo en su palabra, si agarro unas cosas sí y otras no. Entonces no estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en mí, que soy quien determino que sí y que no. Si yo le creo a Dios, lo tomo todo. Y ese es un problema. Muchos hoy en día, una vez más, adaptan la palabra de Dios a lo que a mí me conviene, a mi estilo de vida. Esto sí me parece que debe ser de Dios, esto sí, esto no. Corazón dolido, entonces, es parte de un corazón genuinamente arrepentido. Otro aspecto indispensable, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué dice Dios entonces? Quite el pecado de su vida, deje de hacer lo malo. ¿Cuál es el aspecto entonces? Un cristiano genuinamente arrepentido tiene un rechazo hacia el pecado, rechaza el pecado, empieza a tener un aborrecimiento. Hay ese quebrantamiento interno, hay ese reconocimiento intelectual de la palabra de Dios, hay ese dolor por fallarle a Dios. Y acompañado de eso, en el
cambio de mente, se da entonces un odio. Aborrezco esa conducta, aborrezco no congregarme, aborrezco el no haber entregado mis diezmos, aborrezco el no haber compartido el evangelio a esta persona, aborrezco haber dicho esa mentira. Me siento mal, ya no quiero más eso. Se da inclusive un aborrecimiento, un rechazo hacia ciertas personas, hacia ciertos lugares, no solamente hacia ciertas conductas que yo tenía. Yo era fornicario, si ya nomás aborrezco eso. Pero yo también era perezoso, aborrezco eso. Conforme lo que Dios nos dice en su palabra, se da ese rechazo hacia lo que tal vez antes nos sentíamos atraídos, acomodados. Aquí estoy bien, aquí estoy rico, pero no es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces me empiezo a mover en la dirección que Dios ha trazado para mi vida. ¿Sí? Eso nos lleva a otro aspecto indispensable de un genuino arrepentimiento. Y lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es indispensable en el arrepentimiento? Obediencia a Dios. No es sacrificios y Señor, para que tú estés bien y contento conmigo, mira a tu hijo favorito. Es obediencia lo que mueve el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios de sus hijos? Obediencia. Y una vez más lo que venimos hablando, esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque los cristianos han asumido un cristianismo y dicen: es que yo vivo mi vida cristiana a mi manera. Yo pregunto: ¿hay tal cosa como vida cristiana a la manera de la persona? No existe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si ya no vivo yo, entonces ¿cómo es que yo vivo el cristianismo a mi manera? Conceptos equivocados, puro ego que no ha sido rendido a Cristo. Y entonces por eso es tan importante el mensaje de Juan el Bautista, porque nos dice: oye, si tú no cambias, no puedes entrar al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos milagros, Señor, hicimos y deshicimos. Y Dios dice: oye, no te conozco. Al reino de mi Padre entran los que hacen la voluntad de mi Padre, los que obedecen. Arrepentimiento implica obediencia. ¿Algunas partes de la palabra de Dios? No, obediencia a Dios. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir que estoy bien. Una vez más, es el problema de los cristianos, porque sí estoy haciendo esto bien. Entonces de pronto estamos sentados escuchando el mensaje y decimos: bueno, no, pero yo sí obedezco en esto. No, pero yo sí he cambiado mucho, yo sí me he arrepentido un montón. Y yo era esto, y era esto, y era esto, y era esto, y era esto. Y yo ahora obedezco en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Pero la palabra de Dios es: oye, es que tú ya llegaste a la meta, ya eres perfecto. O nos olvidamos que tenemos que seguir en este proceso igual que el día 1 que nos entregamos al Señor. Es muy fácil adaptarnos a nuestro acomodo cristiano y seguimos con las mismas actitudes, sin cambiar nuestro vocabulario. Entonces, el que decía groserías 20 años después sigue diciendo groserías y no le da nada. No dice: caramba, es que o hace el esfuerzo por...
necesitamos obedecer al Señor. Un sometimiento absoluto, ese rechazo a la palabra de Dios, a todo lo que no sea conforme a la palabra de Dios. A mí me gusta mucho como lo dice Jesucristo, desde la realidad de muchos cristianos hoy en día. Mateo 23, 23 y 24. Y me gusta mucho porque Jesús con su sentido del humor, miremos lo que dice. Mateo 23, 23 y 24. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Me encanta. Cuelan el agua para no tragarse un mosquito, pero terminan tragándose un camello. Nos justificamos y damos palmaditas como los religiosos a los que les habla Jesús en este pasaje, y les dice: ustedes de la huerta que tienen en el balcón, si tienen una matica de hierbabuena, agarran 10 hojitas y una de esas es la de Dios, y se encargan de llevar esa hojita de hierbabuena al templo o el equivalente en dinero a la hojita de hierbabuena. Son tan minuciosos ustedes de tener cuidado de ciertos aspectos que ustedes consideran muy importantes dentro de la obediencia a Dios. Dice Jesús: pero ¿y el resto? Es que no es solamente unas cosas sí y otras no. Cuelan el mosquito pero se tragan el camello. O sea, muy minuciosos en unas y las otras no las obedecen. Igual estamos en pecado. Arrepentimiento genuino, entonces, va acompañado de una entrega absoluta en obediencia a la voluntad de Dios. Eso implica todos los días un rendirnos, un todos los días: Señor, ¿en qué estoy desobedeciendo? Un ejercicio consciente que yo los invito a que hagan esta semana en sus devocionales. Señor, ¿en qué área de mi corazón se ha endurecido? Señor, ¿en qué aspectos de tu verdad, de tu palabra, yo he encontrado justificaciones para no ponerlos en práctica? Y en este momento no estoy viviendo esa realidad en mi vida. Pídanle al Espíritu Santo que les vaya mostrando, que les revele, para que puedan seguir esos procesos de santificación de la mano del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y para finalizar con el mensaje de Juan el Bautista, quiero leer el pasaje de Lucas 3, versículos 7 al 14. El mensaje de Juan, ¿no?, que encierra lo que hemos hablado en esta mañana. Versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de cambio, que se note en su vida que usted está cambiando. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No empiecen a decir, en otras palabras, no empiecen a decir: es que yo sí hago esto, es que yo sí hago lo otro, y darse palmaditas, ¿cierto? De aliento, de yo estoy bien, yo estoy bien. Versículo 9: ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? O sea, barájenlo un poquito más en la práctica cotidiana. Y respondiendo les dijo: bueno, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Usted era egoísta y solamente pienso en yo. Bueno, piense en los demás.
El que tiene que comer, haga lo mismo, comparta con el otro, esté atento de su hermano, de sus necesidades, de sus circunstancias, mire más allá de sí mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, acordémonos que los publicanos eran recaudadores de impuestos y era gente que tenía dinero, eran adinerados dentro de la sociedad. ¿Qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, no sean corruptos, porque pedían siempre más de lo que era y por eso se han hecho ricos. Haga sus negocios con honestidad, trabaje con responsabilidad, sea diligente. No ponga cargas a los otros. No exija. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Poniéndolo un poquito en el contexto, si hacen un retén de tránsito, no exijan ni reciban sobornos por el incumplimiento, extorsión. No busque cómo sacar partido y cómo robar a la empresa, cómo pisotear al otro para ganar más. Esté contento con lo que recibe. Cambios reales, prácticos en la vida cotidiana. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Oye, ¿quieres acercarte a Dios? ¿Tu vida cristiana está un poco estancada? ¿Quieres un cambio? Necesitas cambiar tu vida. Tiene que haber un genuino arrepentimiento en tu corazón. Dolor, corazón quebrado, partido. Reconocer frente a la verdad de Dios. Tú dices que esto es pecado, es pecado. Tú dices que debo hacer esto y no lo estoy haciendo, estoy en pecado. Tú dices que debo dejar de hacer esto y lo estoy haciendo, es pecado. Reconocer, dolernos, aborrecer esas actitudes en nosotros, esos lugares o esas personas. Y cuando digo no es generar odio hacia alguien, sino decir, caramba, es que siempre que estoy con esa persona peco, entonces no puedo estar más con esa persona. Obediencia absoluta a todo el consejo de la palabra de Dios. Si no cambiamos, no podemos ir delante de Dios. Si no hemos muerto a nosotros mismos, no puede Cristo morar en nosotros. ¿Cómo va a gobernar Él si estamos gobernando nosotros? ¿Cómo le decimos, Señor, tú eres Rey? Y tomamos nuestras decisiones y decimos, el próximo domingo no voy de paseo. Que la semana entrante del sábado, no acordemos. Entonces, que el Señor nos revele, nos abra el entendimiento, que su Espíritu Santo quite cualquier dureza en el corazón para que vivamos verdaderamente arrepentidos. Y en lo cotidiano, cuando fallemos, que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo para hacer redarguir y que, como David, nos postremos en tierra y reconozcamos y adoremos a Dios. Así que oremos. Amado Dios, gracias por esa palabra que has hablado en nuestras vidas. Queremos pedirte en el día de hoy que con base en esta palabra seas tú, Señor, en todos estos días, desde hoy, y que inicies un proceso en nosotros. Tal vez ha habido dureza en el corazón, tal vez hemos encontrado razones para no obedecer tu palabra, tal vez hemos estado viviendo más una filosofía cristiana que realmente viviendo una vida rendidos a ti, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, pero sobre todo queremos pedirte que seas tú por medio de tu Espíritu Santo quitando toda dureza en nuestros corazones, que seas despertando en nosotros un corazón sensible a tu voz, que realmente te ame, Señor, que nos dolamos realmente cuando te desobedezcamos. Hoy entendemos que todo acto de desobediencia es pecado, te ofende, Señor, y somos llamados a vivir por ti, para ti y en ti.
Y no podemos vivir de esa manera si estamos nosotros tomando nuestras propias decisiones, acomodándonos a lo que más se adapta a nuestro gusto, a nuestra comodidad, a nuestras pasiones, a nuestro querer, a nuestros planes, Señor. Hoy clamamos para que tú nos permitas ser entendidos y rendidos a tu voluntad. Habla la vida de cada uno de nosotros, Señor, de nuestros hermanos, de los que estamos aquí reunidos y los que no vinieron en el día de hoy, para que escuchen este mensaje, Señor, y sean tocados por tu Espíritu Santo. Y tú traigas a memoria aquellos aspectos, aquellas áreas donde hemos sido muy flexibles, muy laxos y hemos permitido que el pecado tome ventaja en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cada día más rendidos a ti. Queremos realmente cambiar, realmente ser diferentes, que haya ese abundante fruto en nuestras vidas, corazones totalmente moldeados, que veamos el mundo diferente, que nos veamos a nosotros mismos diferente, que nuestros pensamientos, planes y actitudes sean acordes a ti, Señor. Ya no más nosotros, sino tú reinando genuinamente en cada uno de nosotros. Ahora pedimos, Señor, tu bendición, tu provisión, tu protección para cada uno de nuestros hogares, Señor. Que tú seas manifestando tu poder y tu presencia en cada una de nuestras vidas y acercándonos a ti y proveyendo para todo aquello que necesitamos, Señor. Quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.